Ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado posterior va a ser un ligamento intraarticular, el cual va a tener su origen en la parte posterior de la superficie retroespinal y va a sobrepasar al borde posterior de la meseta tibial, y su inserción en el fondo de la fosa intercondilia y va a sobrepasar la cara axial del cóndilo interno. Va a estar conformado por haces paralelos de tejido conectivo denso, lo cual lo hace resistente para las distensiones. También se puede decir que la fuerza que tienen estos haces de fibra es lo que permite que la articulación se mantenga unida, y su inervación e irrigación va a estar dada por los mismos elementos que van a alimentar a la articulación. También va a contener 3 haces, el cual va a ser el haz postero externo, va a estar localizado posterior sobre la tibia y externo respecto al fémur. El haz antero interno, que va a estar más anterior sobre la tibia e interno sobre el fémur, y el haz menisco femoral de Gruisberg, el cual se va a originar en el cuerno posterior del menisco interno y se va a insertar con la cara axial del cóndilo interno. En general, los ligamentos cruzados aseguran la estabilidad anteroposterior de la rodilla a la par que permiten los movimientos de charnela manteniendo las superficies articulares en contacto. En el movimiento de flexión de 90 grados y luego de 120, en el ligamento cruzado posterior, las fibras posterior-superiores están poco distendidas, mientras que las anteroinferiores están tensas. Entonces, el ligamento cruzado posterior se tensa en los movimientos de flexión. Y en extensión e hiperextensión con respecto a la posición de partida, solo las fibras posterosuperiores del ligamento cruzado posterior están tensas. Durante la extensión, pasando de la posición 1 a la posición 2 por rodadura simple, el ligamento desplaza el cóndilo hacia atrás. La consecuencia es que el cóndilo se desplaza una longitud n hacia atrás para situarse en una posición 3. Entonces, su papel durante la extensión es que el ligamento cruzado posterior es el responsable del deslizamiento del cóndilo hacia atrás, asociado a su rodadura hacia adelante. La lesión del ligamento cruzado posterior ocurre con mucha menos frecuencia que la lesión de su contraparte más vulnerable, el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior conectan el hueso del muslo, es decir, el fémur, con el hueso de la espinilla, es decir, la tibia. Si alguno de los dos ligamentos se rompe, esto podría causar dolor, hinchazón y sensación de inestabilidad. Los ligamentos son fuertes bandas de tejido que conectan un hueso con otro. Los ligamentos cruzados conectan el muslo del fémur a la tibia. Los ligamentos cruzados anteriores y posteriores forman una X en el centro de la rodilla. Aunque la lesión de un ligamento cruzado posterior, por lo general, causa menos dolor, discapacidad e inestabilidad de la rodilla en comparación con el desgarro del ligamento cruzado anterior, aún así puede impedir que participes en actividades varias semanas o incluso meses. Los signos y síntomas de una lesión del ligamento cruzado posterior pueden comprender dolor, que puede ir de un dolor leve a moderado en la rodilla que puede causar una leve cojera o dificultad para caminar. Hinchazón. La hinchazón de la rodilla ocurre rápidamente, pocas horas después de la lesión. Y la inestabilidad. La rodilla puede sentirse floja, como si fuera a desplomarse, y puede sufrir una caída. Si no hay lesiones asociadas con otras partes de la rodilla, los signos y síntomas de una lesión del ligamento cruzado posterior pueden ser tan leves que quizás no notes que algo no está bien. Con el tiempo el dolor podría empeorar y la rodilla podría sentirse más inestable. Si otras partes de la rodilla también se lesionaron, los signos y síntomas probablemente serán más graves. El ligamento cruzado posterior se puede desgarrar de la tibia, sufre un puente corporal justo debajo de la rodilla, o si te caes sobre una rodilla flexionada. Estas lesiones son más frecuentes en los siguientes casos. En deportes de contacto, los deportistas que practican deportes como fútbol y fútbol americano pueden desgarrarse el ligamento cruzado posterior cuando se cae sobre una rodilla flexionada con el pie apuntando hacia abajo. La tibia golpea primero el suelo y se desplaza hacia atrás. Esta lesión también se puede producir si te derriban cuando tienes la rodilla flexionada, y también en los accidentes automovilísticos puede pasar.
Sufrir un accidente automovilístico y participar en deportes como el fútbol y el fútbol americano son los factores de riesgo más frecuentes de una lesión del ligamento cruzado posterior. Claro, cuando nos lesionamos el ligamento cruzado posterior pueden existir complicaciones, estas son algunas de ellas. En muchos casos, otras estructuras del interior de la rodilla, como otros ligamentos o cartílagos, también se dañan cuando te lesionas el ligamento cruzado posterior. Según la cantidad de esas estructuras que se dañe, es posible que presente cierta inestabilidad y dolor en la rodilla a largo plazo. También es posible que corras un mayor riesgo de, con el tiempo, padecer artritis de la rodilla afectada. La mayoría de las lesiones en el ligamento cruzado posterior pueden tratarse en el lugar de las siguientes maneras: descansando y protegiéndose la rodilla, aplicándose hielo o una compresa bien fría, vendándose la rodilla con una venda elástica o de compresión, elevando la rodilla o tomando medicamentos antiinflamatorios. El médico, en este caso el fisioterapeuta, podrá sugerirle que use muletas para limitar el peso en que carga la pierna. Él o ella también puede sugerirle que utilice un dispositivo ortopédico, una rodillera, que protege y apoya la rodilla al tiempo que permite algo de movimiento. Es posible que tenga que estar menos activo durante un tiempo, pero hacer estiramientos suaves y ejercicios de amplitud de movimiento, según las indicaciones de su médico, le ayudará a sanar. Es importante, cuando está lesionado, no mover la pierna, ya que esto podría causar una lesión y un desgarre mayor. Un desgarre grave puede requerir cirugía, pero esto no puede hacerse a menos que se haya lesionado también otras partes de la rodilla, como el ligamento lateral interno o el menisco. Su tratamiento dependerá de la gravedad de la lesión y de si se han lesionado otras partes de la rodilla. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar otra prueba para el ligamento cruzado posterior, en este caso el test gravitacional o el test de Guthrie. Para esta prueba vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito supino con ambas caderas y ambas rodillas flexionadas a 90 grados. El fisioterapeuta va a sujetar al paciente por los talones y por los muslos de las rodillas por debajo, de tal manera que nuestro paciente tenga una relajación total. Y bueno, el fisioterapeuta tiene que estar a la altura de la pelvis con la mirada sobre las rodillas. Tenemos que asegurarnos de que las rodillas estén paralelas. El test va a dar positivo en el caso de que alguna de las rodillas ya sea la afectada. Se va a tener un desplazamiento posterior. El test de cajón posterior va a evaluar la estabilidad del ligamento cruzado posterior. Para esta prueba el paciente debe estar en decúbito supino, es decir, boca arriba, y el examinador debe colocar su cadera a 45 grados en flexión y su rodilla a 90 grados de flexión. Posteriormente el examinador se sienta sobre el pie del paciente y coloca sus pulgares sobre la tuberosidad de la tibia. Posteriormente va a realizar una fuerza hacia posterior y esta prueba será positiva si existe un desplazamiento posterior de la tibia. El test de recurvatum varo en rotación externa es un test que se va a encargar de evaluar la inestabilidad del ligamento cruzado posterior. Para realizar este test requerimos que la posición del paciente sea en decúbito supino. El examinador se va a ubicar en los pies de la camilla sujetando ambos hallux. Después va a elevar las piernas del paciente para observar la alineación de las rodillas. El test será positivo si se observa una diferencia de la hiperextensión, rotación femoral externa o la alineación en varo entre una y otra rodilla.